Alerta de emergencia técnica. El colapso de Alpine en Qatar no es un drama de pilotos, es la certificación de una avería fatal en el corazón de la escudería francesa. Franco Colapinto no solo dijo el auto no va, él actuó como el mensajero de una crisis de identidad que Renault ha estado escondiendo durante años. ¿Y si el problema no fuera la aerodinámica o la suspensión, sino el maldito motor? ¿Y si la unidad de potencia Renault, el eterno lastre de la F1, finalmente hubiera sentenciado al equipo a la irrelevancia? La humillación en el desierto, con Colapinto y Pierre Gasly luchando por no quedar últimos, es la señal definitiva de que Alpine ha perdido la batalla técnica y corporativa. ¿Es Colapinto el último gran talento que se quemará en el altar de la ineficiencia francesa? ¿O su grito de frustración es el detonante para que Renault finalmente venda la escudería y se retire antes del temido reglamento de 2026? Esta es la crónica técnica y corporativa de un fracaso anunciado, donde cada giro en Qatar fue un clavo en el ataúd de Enstone. Únete, opina y suscríbete, porque vamos a desentrañar por qué la 525 está tan desesperadamente roto y por qué nadie, ni siquiera Briatore, puede arreglarlo. El Gran Premio de Qatar, con su trazado rápido y fluido, se convirtió en el espejo cruel donde Alpine vio reflejada su desnudez técnica. La frase de Colapinto, el auto no va, es un resumen perfecto del performance de la 525. El hecho de que el equipo decidiera romper el parque cerrado y partir desde el pitlane con ambos coches es la admisión más vergonzosa de que el concepto original del coche, tal como le entregaron en la mañana, era inaceptable. La ruptura del parque cerrado para cambiar la configuración de la suspensión es un intento desesperado por tapar un agujero de diseño masivo. En la F1 moderna, la suspensión es el puente entre la aerodinámica, el efecto suelo, y el neumático, el agarre mecánico. Si la suspensión falla, todo falla. El problema de Alpine en Qatar, y a lo largo de la temporada, ha sido su incapacidad para generar un setup óptimo que combine la carga aerodinámica, la downforce, con una plataforma estable. Colapinto se quejó de que lo habían ablandado mucho, una indicación de que el equipo intentó usar una suspensión más flexible para manejar el porpoising o simplemente para encontrar algo de tracción en las curvas de alta velocidad de Lusail. Pero al ablandar la suspensión, el coche pierde la capacidad de mantener una altura constante respecto al suelo, lo que destruye el efecto suelo y, por ende, la downforce. El resultado, un coche lento en curva, sin agarre y que come neumáticos. El hecho de que solo dos coches en la parrilla del sprint, ambos Alpine, no pudieran bajar el 1M26S es una estadística demoledora. Shutterstock explorar, pero el problema de Alpine es estructural y empieza en el motor. La unidad de potencia Renault, a pesar de ser un híbrido V6 maduro, sigue siendo percibida por el paddock como la menos potente de las cuatro disponibles: Mercedes, Ferrari, Honda, Red Bull y Renault. La FIA ha congelado el desarrollo de los motores hasta 2026, lo que significa que si el motor Renault tiene un déficit de potencia significativo ahora, esa desventaja se arrastrará durante 2 temporadas más. La potencia es crítica en Qatar, con sus largas rectas y la necesidad de aceleración explosiva. El A525, incluso con una configuración de baja downforce, alta velocidad en recta, era lento. Esto apunta directamente a la falta de caballos de fuerza. El problema del motor se magnifica por el hecho de que Renault es el único cliente de sí mismo. A diferencia de Mercedes, que suministra McLaren, Aston Martin y Williams, o Ferrari, que suministra Sauber/Stack y Haas, nadie más en la F1 quiere el motor Renault. Esto crea un círculo vicioso. Sin clientes, el motor no tiene un feedback técnico amplio y riguroso. El desarrollo de la unidad de potencia queda aislado, sin la presión y la colaboración que sí tienen sus rivales. Esta soledad técnica es un lastre que Alpine no puede superar con un budget cap limitado. La crisis técnica de Alpine está intrínsecamente ligada a su caos corporativo. La escudería ha pasado por más cambios de directiva en los últimos años que de neumáticos en una carrera. La salida del exdirector Otmar Szafnauer, la renuncia del exdirector técnico Pat Free, y la purga de ejecutivos como Laurent Rossi, han dejado un vacío de liderazgo y una inconsistencia en la filosofía de diseño. Cada nuevo jefe trae una nueva idea, un nuevo concepto aerodinámico y un nuevo enfoque en la suspensión. El A525 es, en esencia, un coche diseñado por un comité que constantemente cambia de opinión. El regreso de Flavio Briatore, aunque sea en un papel de asesor o embajador de alto nivel, es la prueba de que Renault sabe que la casa se está quemando. Briatore, un maestro de la política y de la gestión de egos, ha sido traído para poner orden en el paddock y en la toma de decisiones. Pero ni siquiera él puede hacer magia con la ingeniería. Su presencia puede mejorar la moral y la estrategia, pero no puede añadir 30 caballos de fuerza al motor ni solucionar un error de diseño de túnel de viento de un año atrás. La defensa de Briatore a Colapinto, aunque política, es también una crítica velada a la propia estructura. Está señalando que el talento existe, Colapinto,
pero la herramienta, el coche, es defectuosa. La estrategia de la doble parada en boxes en Qatar, que sacrificó el sprint de Colapinto y Gasly, es la encarnación de esta desesperación técnica. Fue una decisión de ingeniería, no de carrera. El equipo estaba buscando desesperadamente datos de degradación del neumático blando, rojo, para la clasificación. Esto demuestra que Alpine ya había dado por perdida el sprint y que su prioridad era la recolección de información para el domingo. El hecho de que Colapinto tuviera que rodar lento para crear el hueco con Gasly, solo para encontrarse detrás de Stroll y en aire sucio, es la definición de una estrategia que se autodestruye. El sacrificio del piloto por el bien de la ingeniería fallida. La frustración de Colapinto es la de un joven ingeniero frustrado. Él no solo está llorando, está diagnosticando. Sus palabras, lo ablandamos mucho y no va, son feedback técnico puro. Él sabe exactamente lo que el coche está haciendo mal. No responde a los cambios de setup. Si un coche no responde a las variaciones de suspensión y downforce, es porque tiene un defecto fundamental en su arquitectura. Es como intentar afinar una guitarra rota. El contraste con otros equipos es brutal. McLaren, con el mismo motor Mercedes que Williams y Aston Martin, logró una transformación radical en medio de la temporada, demostrando que con liderazgo técnico sólido, como el de André Stella, y una filosofía de diseño clara, el éxito es posible incluso bajo el Budget Cap. La visión de Colapinto es clara. Ve el éxito de Oscar Piastri en McLaren y se pregunta por qué su propio equipo no puede replicar ese liderazgo. La crisis de Alpine llega en el peor momento posible. La cuenta regresiva para 2026. Los nuevos reglamentos de motores son la mayor oportunidad de reinicio para la F1 en una década. El V6 híbrido de Renault debe ser completamente rediseñado, con un mayor énfasis en el componente eléctrico y los combustibles sostenibles. Si el departamento de motores de Viry-Châtillon ya tiene un déficit de potencia con la reglamentación actual, ¿cómo pueden garantizar que no se quedarán atrás en el ciclo de 2026? La frustración de Colapinto es un aviso para la junta directiva de Renault. O invierten masivamente en Viry-Châtillon ahora mismo, o se enfrentarán a una irrelevancia técnica total en la nueva era. Los rumores de fichajes de Colapinto están directamente ligados a este pánico técnico. ¿Quién querría quedarse en un equipo que tiene un déficit de motor y una dirección inestable? Colapinto sabe que su ventana de oportunidad es limitada. Williams/Mercedes. Williams, con su motor Mercedes, el mejor V6 de la era híbrida, a pesar de sus altibajos, ofrece una plataforma estable y un futuro prometedor bajo la dirección de James Bowles. Un asiento en Williams es un boleto para un coche con un motor fiable y una estructura corporativa coherente. Audi 2026. Audi necesita un joven piloto con la capacidad de desarrollar un coche desde cero y una mentalidad underdog. La frustración de Colapinto lo hace un candidato ideal. Sería el líder técnico que Audi necesita para construir su programa. La declaración de Colapinto sobre el auto no es un ataque a sus ingenieros, es un ataque a la gerencia de Renault. Es una crítica a la falta de visión, a la escasez de inversión y a la burocracia que ha paralizado a un equipo que alguna vez fue campeón. El gran dilema de Renault ahora es si mantener la propiedad de Alpine. La F1 es un negocio caro. Si el equipo no rinde y si el motor no es competitivo, el retorno de la inversión para la marca francesa es nulo. La humillación en Qatar, amplificada por el grito desesperado de Colapinto, podría ser el último empujón para que la junta directiva decida vender. ¿Quién compraría? ¿Un fabricante automotriz de China o Estados Unidos, o un inversor privado como Andretti? La venta de Alpine sería la única forma de que Colapinto, o cualquier piloto en ese asiento, se libre de la maldición de la 525. La ironía final es que la velocidad de Colapinto es tan innegable que está usando la mala performance del coche como un arma de negociación. Al quejarse abiertamente, está demostrando al resto del paddock que él no es el problema. Él es el activo que está siendo desperdiciado por un equipo que está fallando en su deber técnico más básico: entregar un coche que funcione. El futuro de Colapinto es el barómetro de la integridad técnica de la F1. Si logra escapar de Alpine y triunfar en otro equipo, será la confirmación de que la 525 y la gestión de Renault estaban rotos. Si se queda y el equipo sigue hundiéndose, será el epitafio de otro gran talento devorado por la burocracia. La FIA y Liberty Media observan. La F1 necesita a fabricantes fuertes, pero necesita más aún una parrilla competitiva. El colapso técnico de Alpine es una amenaza para el espectáculo. ¿Será el lamento de Colapinto, resonando en el desierto de Qatar, la última advertencia antes de que Renault/Alpine se retire de la Fórmula 1? ¿O el milagro de Briatore logrará coser las heridas técnicas a tiempo para salvar al próximo gran campeón? La carrera por el asiento del futuro ha comenzado, y Colapinto es el más rápido de la pista, pero el más lento en el coche. No dejes de comentar tu opinión y suscribirte para descubrir el desenlace de esta guerra técnica. Alerta de emergencia técnica.
El colapso de Alpine en Qatar no es un drama de pilotos, es la certificación de una avería fatal en el corazón de la escudería francesa. Franco Colapinto no solo dijo el auto no va, él actuó como el mensajero de una crisis de identidad que Renault ha estado escondiendo durante años. ¿Y si el problema no fuera la aerodinámica o la suspensión, sino el maldito motor? ¿Y si la unidad de potencia Renault, el eterno lastre de la F1, finalmente hubiera sentenciado al equipo a la irrelevancia? La humillación en el desierto, con Colapinto y Pierre Gasly luchando por no quedar últimos, es la señal definitiva de que Alpine ha perdido la batalla técnica y corporativa. ¿Es Colapinto el último gran talento que se quemará en el altar de la ineficiencia francesa? ¿O su grito de frustración es el detonante para que Renault finalmente venda la escudería y se retire antes del temido reglamento de 2026? Esta es la crónica técnica y corporativa de un fracaso anunciado, donde cada giro en Qatar fue un clavo en el ataúd de Enstone. Únete, opina y suscríbete, porque vamos a desentrañar por qué la 525 está tan desesperadamente roto y por qué nadie, ni siquiera Briatore, puede arreglarlo. El Gran Premio de Qatar, con su trazado rápido y fluido, se convirtió en el espejo cruel donde Alpine vio reflejada su desnudez técnica. La frase de Colapinto, el auto no va, es un resumen perfecto del performance de la 525. El hecho de que el equipo decidiera romper el parque cerrado y partir desde el pitlane con ambos coches es la admisión más vergonzosa de que el concepto original del coche, tal como le entregaron en la mañana, era inaceptable. La ruptura del parque cerrado para cambiar la configuración de la suspensión es un intento desesperado por tapar un agujero de diseño masivo. En la F1 moderna, la suspensión es el puente entre la aerodinámica, el efecto suelo, y el neumático, el agarre mecánico. Si la suspensión falla, todo falla. El problema de Alpine en Qatar, y a lo largo de la temporada, ha sido su incapacidad para generar un setup óptimo que combine la carga aerodinámica, la downforce, con una plataforma estable. Colapinto se quejó de que lo habían ablandado mucho, una indicación de que el equipo intentó usar una suspensión más flexible para manejar el porpoising o simplemente para encontrar algo de tracción en las curvas de alta velocidad de Lusail. Pero al ablandar la suspensión, el coche pierde la capacidad de mantener una altura constante respecto al suelo, lo que destruye el efecto suelo y, por ende, la downforce. El resultado, un coche lento en curva, sin agarre y que come neumáticos. El hecho de que solo dos coches en la parrilla del sprint, ambos Alpine, no pudieran bajar el 1M26S es una estadística demoledora. Shutterstock explorar, pero el problema de Alpine es estructural y empieza en el motor. La unidad de potencia Renault, a pesar de ser un híbrido V6 maduro, sigue siendo percibida por el paddock como la menos potente de las cuatro disponibles: Mercedes, Ferrari, Honda, Red Bull y Renault. La FIA ha congelado el desarrollo de los motores hasta 2026, lo que significa que si el motor Renault tiene un déficit de potencia significativo ahora, esa desventaja se arrastrará durante 2 temporadas más. La potencia es crítica en Qatar, con sus largas rectas y la necesidad de aceleración explosiva. El A525, incluso con una configuración de baja downforce, alta velocidad en recta, era lento. Esto apunta directamente a la falta de caballos de fuerza. El problema del motor se magnifica por el hecho de que Renault es el único cliente de sí mismo. A diferencia de Mercedes, que suministra McLaren, Aston Martin y Williams, o Ferrari, que suministra Sauber/Stack y Haas, nadie más en la F1 quiere el motor Renault. Esto crea un círculo vicioso. Sin clientes, el motor no tiene un feedback técnico amplio y riguroso. El desarrollo de la unidad de potencia queda aislado, sin la presión y la colaboración que sí tienen sus rivales. Esta soledad técnica es un lastre que Alpine no puede superar con un budget cap limitado. La crisis técnica de Alpine está intrínsecamente ligada a su caos corporativo. La escudería ha pasado por más cambios de directiva en los últimos años que de neumáticos en una carrera. La salida del exdirector Otmar Szafnauer, la renuncia del exdirector técnico Pat Free, y la purga de ejecutivos como Laurent Rossi, han dejado un vacío de liderazgo y una inconsistencia en la filosofía de diseño. Cada nuevo jefe trae una nueva idea, un nuevo concepto aerodinámico y un nuevo enfoque en la suspensión. El A525 es, en esencia, un coche diseñado por un comité que constantemente cambia de opinión.